Muchas bendiciones. Esta es la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído y este es el curso Los Tribunales de Elohim. Estamos con la clase 2.1, que son los derechos legal, el derecho legal de Adán y Eva. Vamos a estar viendo este punto que es sumamente importante y esta clase va a estar hermosa. Yo espero que sea de muchísima bendición para su vida. Sabemos que en la vida siempre hay propósitos. Y Dios, desde que creó al ser humano, creó propósitos. Desde que creó la vida hay propósitos. Y dice que el mayor descubrimiento de este propósito, donde quiera que no se conozca, el abuso es inevitable, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a abusar de Dios, vamos a abusar de su gran amor, de su gran misericordia. Dios ha tenido propósitos con nosotros. Tal vez a usted lo llamó como pastor, como líder, como evangelista, como danzor, como adorador, como profeta, como maestro, como apóstol. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Hay muchas formas de servirle al Padre Eterno. Y desde que Dios creó el mundo, creó el propósito para nuestra vida. Entonces podemos saber que con Adán y Eva había un propósito. Y si nos vamos a Génesis 1, 26, 28, y si empezamos a leer Génesis 1, vamos a ver cómo Dios fue creando la vida, los árboles, los animales, el mar, el agua, cómo los separó, cómo dividió la oscuridad de la luz, cómo dividió las aguas de la tierra, cómo llamó tierra. Pero vemos al sexto día, ¿verdad? Y dice en Génesis 1, 26, 28. Entonces el Eterno dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el Eterno crió al hombre y a su propia imagen, a imagen Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Entonces Dios los bendijo y el Eterno les dijo: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces, en el mar, en las aves, en el cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Pero dijo Dios: hagamos conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos creados como Dios es. Simplemente que Dios nos dio una libertad, un libre albedrío. En aquel momento el que reinaba era el ser humano. El que estaba era el ser humano, el que Dios había hecho. El que iba a mandar todo. Digamos, el propósito de Dios, dice, en la tierra era que nosotros señoreáramos sobre los animales, sobre las aves, sobre el cielo, sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo lo que se arrastraba en la tierra. Eso fue el propósito que Dios tenía para nosotros. Que nosotros íbamos a ver por todo, por cada animal. No iban a haber animales que nos iban a atacar. Dios se paseaba en ese Edén. Los ángeles, Dios le dio un derecho a los ángeles de estar en la tierra. Le dio un derecho al ser humano sobre los ángeles. Por eso nosotros, cuando necesitamos ayuda, tenemos que decir: Padre, en el nombre de Yeshua, envíame los ángeles de alto rango, ángeles adoradores, ángeles ministradores, y podemos pedirle al Padre lo que en ese momento nosotros estamos necesitando. Dice que donde quiera que no se conozca el propósito, el abuso es inevitable. ¿Qué pasó? Hubo un abuso, hubo un pecado. Y hoy en día podemos ver los abusos también que seguimos haciendo en contra del Eterno.
En Génesis, el propósito de Dios al crear la raza humana se puede encontrar en los primeros 2 capítulos. Y dice que el relato en Génesis subraya la motivación inherente del Eterno para crear un planeta físico llamado Tierra, crear hijos espirituales a los que colectivamente llaman Adán. Luego Dios creó cuerpos físicos hechos de la tierra para albergar estos seres espirituales para que pudieran convertirse residentes legales, guardianes del mundo visible. Desde el principio de nuestro mundo físico, la tierra fue diseñada para ser una colonia espiritual del reino de los cielos. Nunca fue diseñada para ser habitada por demonios o espíritus inmundos. La tierra fue hecha para el ser humano. La tierra no fue hecha para los demonios. Para eso estaba el segundo cielo. Para eso está el infierno. Pero podemos ver lo que Dios pensó, lo que Dios creemos que quiso hacer, porque dice que los pensamientos de Dios son completamente diferentes a los pensamientos de nosotros, los seres humanos. Pero si nos vamos a Génesis, siempre vamos a seguir en Génesis 21, 26 al 28. Nos dice que la humanidad fue creada por Dios para ser un representante, un digno representante del reino invisible de Dios en el planeta visible. En el planeta Tierra. Dicho simplemente, fuimos creados para gobernar el mundo de la materia en nombre del reino de Dios. Nuestro propósito en la tierra está íntimamente ligado al cumplimiento de nuestra asignación profética como representantes oficiales del reino del Eterno. Cualquier cosa que no sea cumplir con nuestra misión, embajadores, manifestar el reino del Eterno aquí en la tierra como lo que es en el cielo, es una gran violencia de nuestro propósito. Fuimos creados para manifestar el carácter del Eterno y gobernar en su tierra. ¿Qué pasa? Dios a usted lo designó como un profeta, como dije antes, como un pastor, como un evangelista, como un maestro. Hay 5 ministerios. Hay muchos dones para servirle a Dios. Tenemos muchos talentos también para nuestro Padre amado, para el servicio de Él. Podemos coser, podemos limpiar, podemos cocinar, podemos hacer muchas cosas para nuestro Rey de Reyes. ¿Cuál ha sido tu propósito? ¿Cuál ha sido tu llamado? Cuando a mí Dios me dijo, bueno, vas a ser profeta, por medio de un profeta, eres un profeta, eres una pastora, y Dios me dijo, prepárate, yo me preparé. Empecé a estudiar mucho, empecé a formarme, porque así lo decidí yo. Porque pasa algo. Dios puede querer algo para nosotros, pero aún si nosotros no lo queremos, no va a haber forma de que Dios pueda hacerlo. Porque hay un libre albedrío. Claro, Él nos va a llamar, van a haber pruebas, van a haber cosas que vamos a pasar por tercos muchas veces. Pero ahí es donde vamos a ver el propósito de Dios en nosotros y al final vamos a tener que acceder. Porque si Dios a usted lo necesita, Dios lo va a buscar. Dice que hasta en los confines de la tierra. Hay un dominio y Dios nos dio un dominio en la tierra. Nos llamó para que pudiéramos multiplicarnos, tener frutos, sojuzgar la tierra, señorear a los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se movían en la tierra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos de lo que Dios nos dio a nosotros? Bueno, ok, sí, hubo un problema. Eva pecó, Eva falló, pero todavía Dios nos dice ser fructíferos. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que llenar
y tenemos que cuidar la tierra, someter la tierra. Dice que el sexto día de la creación, Dios crió a sus especies, a su especie maestra, la humanidad. Creado tanto a la imagen, la propia esencia espiritual del Eterno, como la semejanza, el propio ADN de Dios. De Dios no había ninguna otra criatura que pudiera competir con la posición especial del hombre como hijo de Dios. Sin embargo, lo que más interesante es el dominio que Dios le dio al hombre, y Dios dijo: dominen, que proviene de la palabra hebrea manlokaj, que significa gobernante, gobierno, reino. Según el Eterno, este mandato de dominio sobre la humanidad descansaría sobre 4 pilares, que ya los dije: ser fructíferos, multiplicarnos, cuidar la tierra, llenar la tierra, someter la tierra. Amén. Esto lo repite varias veces, o sea, en la palabra es algo que Dios lo repite varias veces. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Dañarla, destruir las especies en lugar de cuidarlas. ¿Qué hemos hecho con nuestros dones, con nuestros talentos? Esconderlos. En lugar de formarnos, de capacitarnos, salimos corriendo de donde Dios nos pone. Salimos corriendo de la formación que Dios nos quiere dar. Porque las cosas tienen que ser como yo quiera y no como el Padre Eterno diga. Y eso es parte de los altares. Eso es parte de un altar que tenemos que cuidar. La gente muchas veces cree que el altar es donde se para el predicador. El altar es usted y soy yo, que tenemos que cuidar este templo. ¿Qué pasa con lo que Dios nos ha pedido? Hay una pregunta. ¿Cuál es la conexión espiritual entre los ídolos, los altares malvados y el mandato de dominio del hombre? Dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los primeros humanos, y les dio dominio sobre este planeta, hizo un derecho irreversible que impactaría al Eterno y cada ser celestial, espíritu de toda creación, de una manera muy significativa, cuando el Eterno transfirió el dominio, gobernación de este planeta a la humanidad. Deliberadamente se excluyó a sí mismo, ya a todo ser angélico, de la estructura de autoridad legal de la tierra. Él dijo que ellos tengan dominio. Por favor, tomen nota de la palabra, déjenlos. Tengan en cuenta que esta expresión excluye al Eterno y a los ángeles o a seres espirituales interferir en los asuntos terrenales sin permiso legal de un hombre. Al usar la expresión déjalos, Dios bloqueó a sí mismo de influir en este mundo sin el permiso del hombre. ¿Por qué tendría que hacer esto? Porque aún los ángeles, muchas veces, para hacer cosas en esta tierra, necesitan de nosotros. Aún los demonios necesitan de nosotros. Porque Dios nos dijo: señoreen, señoreen. Y usted es el único que va a permitir quién es el que va a estar en su vida. Yo soy la única que voy a permitir quién va a estar legalmente en mi vida, si el Espíritu Santo o los demonios. Soy yo la que voy a elegir qué voy a hacer con mi vida. Y el punto 1 dice: Dios quería que sus hijos espirituales en cuerpos de tierra gobernaran y se sometieran a la tierra como reyes y sacerdotes, embajadores de su reino, invisible en nuestro planeta visible.
El Eterno, en su amor eterno por nosotros, ya sabía en el momento de la creación de Adán que Lucifer y el tercio de sus ángeles ya habían caído de la gracia y fueron arrojados del cielo. Y esos espíritus maliciosos quedaron atrapados en el segundo, en busca de otro reino de la realidad para gobernar siendo un Padre amoroso. Dios no quería que esos espíritus caídos y maldiosos gobernaran el planeta que Él diseñó para la humanidad, así que los encerró, pero nunca tiró las llaves. Ojalá lo hubiera hecho. Dios simplemente colocó las llaves para desatar, permitir la entrada legal y atar y negar el acceso en manos humanas. Hay llaves, hay una llave que Dios nos dio. Podemos atar, podemos desatar. Podemos atar la bendición, podemos desatar la bendición. Podemos atar a los demonios, podemos desatar ángeles. Dios nos dio un gran poder y una gran autoridad legal. Desde el momento que el ser humano vino a la tierra, Dios nos dio su legalidad. Está en nosotros cómo vamos a usar esa legalidad. Está en nosotros cómo vamos a orar. Está en nosotros cómo vamos a usar la ley de la palabra de Dios. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo testamento, nuevo testamento. Es legal. Completamente legal. Dice que Yeshua clavó en el madero todo lo clavó ahí, todo lo que era contrario a nosotros, todo lo que el enemigo había dicho contrario a usted y a mí, el Eterno lo clavó en el madero. Ahí lo llevó para que hubiera una legalidad. El velo se rasgó. Que Yeshua derramó su sangre por usted y por mí. Antes, para usted estar en la presencia de Dios, tenía que ir ante un sumo sacerdote y decirle sus pecados para que Él hiciera expiación de sus pecados, matara a un becerro, quemara incienso. Pero hoy en día podemos decirle a Dios: aquí estamos. Te vamos a servir, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Padre eterno. Tenemos una legalidad de parte de Dios. Desde el momento que Dios hizo la tierra y nos dijo: multiplíquese, multiplíquese. Desde el momento en que el Padre eterno habló y nos dio un poder y una autoridad, desde ese mismo momento podemos ir a la presencia del Eterno, del Padre eterno, sin pensar tanto, simplemente postrándonos delante de Él y pidiéndole perdón a Él. Si vamos a Apocalipsis, aquí habla del atar y desatar. En Apocalipsis 20 capítulo 20, versículo 1, dice: entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel con una llave del abismo. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, conocida también con el nombre de Diablo y Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, donde lo encerró bajo las llaves, para que no engañara más a las naciones, hasta que transcurrieran 1000 años. Después de ese periodo, volverá a estar libre de un tiempo breve. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que Dios nos dio una legalidad. Hay una llave del cual nosotros tenemos un derecho, pero siempre usted pidiendo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la legalidad de nosotros, el nombre de Yeshua. Esa es nuestra legalidad.
Dice en Hechos 17, 23, 25. Vamos a ir a Hechos. Hechos 17, 23. Pero vamos a leer un poquito más. Dice: atenienses, he notado que ustedes son muy religiosos, porque al andar por la ciudad hallé que entre todos los altares que poseen hay uno con la siguiente descripción: a Dios ustedes han estado adorando sin conocer, es el que yo les anuncio. De verdad que ustedes conocen el poder de Dios, la autoridad de Dios, lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios, el propósito que el Padre Eterno tiene. Dice en 24: y ese eterno fue el que hizo el mundo, cuanto en él existe, y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida, aliento a todas las cosas. La Biblia dice que no es el templo, no es un edificio. De hecho, la Biblia habla que ellos se congregaban en casas, no en templos grandes. Los que iban a los templos grandes eran los que tenían las sinagogas, los fariseos principalmente, que se sentaban en primera fila. La Biblia dice que adoramos a un Dios que no conocemos. Hacemos cosas que no entendemos. Pero yo creo que usted, como hijo de Dios, tiene que saber que hay un propósito. Que aunque usted no lo vea, Dios tiene algo grande y especial para nuestra vida. Que el Padre Eterno lo único que quiere es que usted le sirva. Que el Padre Eterno lo único que quiere es que usted lo adore. Hay propósitos en la vida. No es el templo hecho por hombres, es quién es usted en Dios. Que sí tenemos que congregarnos, porque donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Que no sean como cabras que brincan de un lugar a otro sin son ni ton. Son cosas que el Padre nos enseña. Que tenemos una legalidad de Dios en nuestra vida. Dice que el Eterno se había bloqueado de manera efectiva e irrevocable. Asimismo, ya todos los seres celestiales fuera de la estructura de autoridad legal de la tierra, entonces ¿cómo podría involucrarse legalmente en los asuntos de los hombres? Como cualquier padre bueno, amoroso, el Eterno no nos crió, nos dio a luz. Y luego se encogió de hombros y dijo: bueno, ahora estás solo porque me voy. Dios nos crió primero y antes que todo para el compañerismo, y luego para dominar este planeta en su nombre, para que la tierra pueda convertirse en una colonia del cielo. Sin embargo, por la ley del dominio, Dios solo podía lograr ambas cosas al obtener el permiso o la cooperación del hombre. No porque Él no sea Dios, no porque Él no tenga poder, es porque Él nos dio poder y autoridad, legalidad a nosotros. La ley del dominio simplemente establece que los espíritus sin cuerpo físico de suciedad son ilegales en la tierra, a menos que estén funcionando a través de un ser humano. Esa es una ley inquebrantable del reino del Eterno. De repente, la oración se vuelve críticamente esencial, porque se convierte en la forma en que los hombres le da a Dios el permiso legal que necesita para interferir justamente en los asuntos de los hombres.
Esencialmente la ley, dominio, transformó la tierra en el mundo de los hombres. Por eso el Mesías tuvo que hacerse hombre para rescatarnos legalmente de la ley y del pecado y de la muerte. Usted es el que va a dar una autoridad. Si yo le doy cabida a los demonios en mi vida, yo soy la que estoy dando la autoridad a esos demonios para que vengan a la tierra y puedan hacer lo que quieran. Le estoy dando la autoridad para que esos demonios vengan y me dañen y me maten y me destruyan y destruyan mis generaciones, destruyan el ministerio. Porque la única forma donde él puede entrar es a través de los cuerpos. Ok, hay demonios, hay espíritus, hay ángeles caídos, hay diferentes rangos. Hay legiones, potestados, principados, gobernadores, huestes de las tinieblas. Pero principalmente él va a actuar a través de las personas. Para animarte, para tirarte, para frustrarte, para traer dolor, para traer angustia, para muchas cosas. No podemos andar pensando en que los altares santos son los que están por ahí, sin saber realmente quién está detrás de esos altares. Porque a veces preferimos ir a un lugar donde ni sabemos quién es el pastor, cómo vive, dónde vive, qué tiene, qué no tiene, que ir a un pastor que está expuesto, su vida, su todo. Pero como no nos gusta, nos vamos. Como no nos convence, nos vamos. Porque no es lo que queremos la perfección humana. ¿Y nosotros dónde está nuestra perfección? ¿Cuánto estamos cuidando esta legalidad que nosotros tenemos? Como resultado de las implicaciones a lo largo de la ley de dominio, Dios en su genio eterno y dio una manera para él y sus ángeles entraran legalmente en nuestro planeta físico. Dios le mostró a Adán cómo construir un altar cuando mató a un animal en el jardín del Edén para expiar sus pecados. ¿De qué otra manera los hijos de Adán, Caín y Abel sabían cómo construir un altar? En el altar, como un aeropuerto, serviría como un lugar de encuentro entre divinidad y la humanidad. Sería un lugar consagrado donde los espíritus pueden aterrizar legalmente al llamado de un hombre. Dado que el primer altar en el jardín del Edén estaba cubierto con la sangre de la expiación del altar, también se convertiría en un lugar de muerte, sacrificio y redención. El altar esencialmente funcionaría como una central eléctrica que conecta dos mundos, el cielo, la tierra, el infierno, la tierra, la humanidad. Es el guardián legal de este planeta. A nosotros es el que nos toca cuidarlo. A nosotros es el que nos toca cuidar esa tierra. ¿Y qué hemos hecho? Destruirlas con guerras, con talas de árboles, con dañando la capa de ozono. No hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, cuidando a las personas, predicando su palabra. Son muchas cosas. Y los demonios han entrado a esa tierra a través de nosotros, a través de la ilegalidad que nosotros hacemos y la legalidad sobre ellos. Porque al final ellos toman legalidad sobre nosotros, porque nosotros se la damos. Le damos ese derecho de entrar. Le damos ese derecho de estar en nuestra vida, de dañarnos, de botar el ministerio, de destruir el ministerio. Dice que en cualquier altar el ser humano que atiende el altar, esa persona que sirve como asistente, que se convierte esencialmente en un sirviente de Dios o un servidor del Eterno o de la identidad demoníaca, porque tanto puede servirle usted al Padre como puede servirle a Satanás. ¿A dónde está su legalidad? Dice que debido a todos los altares son esencialmente estaciones de energía. El asistente del altar recibe un poder sobrenatural del Eterno o del ídolo, de Dios, demonios, Dios minúscula con demonios.
que están detrás del altar, hasta que el altar sea demolido. Dios o los demonios dioses detrás de los altares malvados continuarán operando liberadamente en el mundo de los hombres. Esta es esencialmente la conexión espiritual entre Dios y el hombre. Su altar, su templo, su vida, ahí es donde está el derecho de conectarse el Padre conmigo, los demonios conmigo, a través de la legalidad humana que el Padre nos ha dado. Padre, hoy cancelo toda legalidad que yo le he dado a los demonios. Yo pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho, por todo lo que he hecho en contra de ti. Padre, sana mi mente, mi alma, mi espíritu, limpia mi cuerpo, satúrame de tu presencia. Niego toda legalidad de demonios a mi vida. Yo cancelo y reprendo a través de la mentira, del enojo, de la ira, de los celos, de la muerte, de la destrucción, de todo lo que no es tuyo, Padre. Hoy te pido perdón en el nombre poderoso de Yeshua. Cancelo y anulo todo plan de Satanás en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, de mis bisnietos, a través de mi trabajo, en mi matrimonio, en mi vida con mis padres, con mis hermanos, con toda mi familia. Señor, toda legalidad contraria que yo le he dado a Satanás, hoy queda inoperante en el nombre de Yeshua. Todo lo que no viene de ti queda anulado en ese mismo momento en el nombre de Yeshua. Amén. Muchas bendiciones y espero que esta clase haya sido de muchísima bendición. La otra clase estaremos hablando de Caín y Abel y de los altares que ellos levantaron, uno a favor de Dios y el otro en contra. Bendiciones.